En el informe de seguridad presentado por el gobierno federal a 28 días de iniciada la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reporta la incidencia delictiva va a la baja. Homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro y extorsión han disminuido. Y asegura la presidenta, la reducción en la incidencia delictiva está ligada con la mejor percepción de los mexicanos sobre la seguridad. Aprueba el Senado la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de personas juzgadoras. En tanto, surgen las primeras renuncias de ministros de la Suprema Corte. La jefa del Ejecutivo asegura que algunas ministras y ministros han decidido renunciar anticipadamente para conservar sus beneficios económicos. Confirma el fiscal Alejandro Gertz Manero que el Mayo Zambada fue secuestrado en territorio nacional y trasladado de forma irregular a Estados Unidos. En respuesta, el embajador estadounidense Ken Salazar asegura que ni era su piloto ni su avión el que trasladó al Mayo y agregó que la captura tendría que celebrarse. En el mundo advierte la Organización de las Naciones Unidas que la prohibición de Israel a organismos internacionales de apoyo a la población para trabajar en territorios ocupados tendrá un impacto devastador. Causará el colapso del sistema humanitario en Gaza, lo que significará una nueva forma de matar niñas y niños. Y en la cultura, la Orquesta Sinfónica de Yucatán interpretó en el Festival Internacional Cervantino la Sinfonía del Destino al Ideal del compositor noruego Jeff Klingeberg, dedicada a la memoria del caudillo Felipe Carrillo Puerto. Cada año, previamente a los festejos de la Virgen de Guadalupe, los pirotécnicos de Tultepec realizan una peregrinación, van a la Basílica y de esta manera rinden tributo, pero también agradecen por los favores recibidos a lo largo del año. Y en esta ocasión así lo hicieron con este espectáculo de pirotecnia. Quemaron diversas figuras alusivas a esta temporada de fiestas, de Día de Muertos y también ya la que viene después, la temporada decembrina, nuestras tradiciones en este último trimestre del año, así, preparándose para el 12 de diciembre, los pirotécnicos de Tultepec. Y con estas imágenes les damos la bienvenida. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Miércoles 30 de octubre, les damos la bienvenida y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días. Magdalena Alejo, Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y saben que nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos y también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Y por supuesto, como todos los días, lo invitamos a que nos comparta su opinión y también sus comentarios y pueden utilizar el hashtag 11 Noticias. Temas de la Ciudad de México para iniciar. Fueron décadas de abandono por parte del Estado, pero ahora miles de personas van a recibir distintos tipos de apoyo para mejorar sus condiciones de vida. Será a través del nuevo programa que aprovecha todas las capacidades sociales del gobierno capitalino. ¿De qué hablamos? Más detalles. En la Ciudad de México se instalará el primer sistema público de cuidados para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad e infancias. Y es que datos del INEGI reflejan que casi 3 millones de personas en la capital requieren de algún tipo de cuidado. Pero mientras 1.248.000 mujeres se convirtieron en cuidadoras, en el caso de los hombres solo fueron 660.000. La jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó que el objetivo es eliminar la desigualdad de género histórica que impera en las labores del hogar. Queremos romper con este tipo de estereotipos y el gran objetivo es que construyamos una ciudad cuidadora, una ciudad que cuide a las que históricamente nos han cuidado, una ciudad que ponga énfasis en combatir desigualdades entre hombres y mujeres.
contará con 200 centros de cuidado y desarrollo en 100 utopías y pilares de la Ciudad de México. Los centros serán espacios donde las personas cuidadoras pondrán bajo supervisión a quienes cuidan, mientras ellas o ellos acceden a servicios como atención médica y psicológica, comedores comunitarios y lavanderías. También tendrán cuneros comunitarios, escuela de nuevas masculinidades, centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Además, se impulsará el aumento de escuelas de tiempo completo y se entregarán apoyos económicos a las personas cuidadoras. Incluirían 60,000 millones de pesos en 6 años. Están contempladas no solo las utopías, sino los programas sociales como Desde la Cuna y todos los programas sociales que tienen que ver con el sistema público de cuidados. Dentro de ellos, el nuevo programa de apoyo a los cuidadores que estará llevándose a cabo a partir del próximo año. El sistema público de cuidados atenderá a cerca de 3 millones de personas que actualmente son atendidas en su mayoría por mujeres. Dentro de la Ciudad de México, 1,248,000 personas, mujeres, brindaron cuidado frente a 660,000 hombres, según la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Como pueden ver, es casi el doble de mujeres con relación a la cantidad de hombres que participan activamente. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vamos con otros asuntos porque el arranque de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha caracterizado por una tendencia a la baja en la problemática de uno de los ámbitos que más inquietud y atención tiene la sociedad, la seguridad pública. Un inicio sin duda esperanzador. A continuación les compartimos los datos concretos y las áreas en las que se ha avanzado, incluso cuáles son los retos. Nosotros nos estamos comprometiendo a que la estrategia de seguridad va a funcionar y de que vamos a seguir bajando los delitos de alto impacto, homicidios y todos los robos, particularmente con violencia, que afectan mucho a la ciudadanía. A 28 días de iniciada la actual administración, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó datos que muestran que la incidencia delictiva en México ha disminuido. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo en 13.4% durante este mes, al contabilizar 75.3, en comparación con los 100.9 cometidos diariamente en 2019. Si comparamos este promedio preliminar de 75.3 registrado en octubre de 2024 con los meses de octubre de los años pasados, también se identifica que es el octubre con menos homicidios dolosos desde 2017. 7 entidades concentraron la mitad de los homicidios dolosos registrados durante este año: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. La tendencia a los delitos de alto impacto también disminuyó en 35.23% de 2019 a 2024. El secuestro se redujo en 77.6%, los feminicidios en 14.9%, los homicidios se redujeron 8.2%, las lesiones por arma de fuego bajaron 5.8%. En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, dio cuenta de los resultados obtenidos en este primer mes. En estos 28 días han sido detenidas 824 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 834 armas de fuego y más de 33.800 kilogramos de diferentes tipos de droga, además de 46.336 pastillas de fentanilo. Entre estos aseguramientos, destaca el aseguramiento histórico en alta mar por parte de la Secretaría de Marina más grande, con más de 8,000 kilos de cocaína. Actualmente, informó, hay 133,000 elementos de la Guardia desplegados en todo el país. Gracias a ello, aseguró, han podido capturar al menos a 6 objetivos prioritarios y presuntos generadores de violencia, tales como Edwin N., presunto jefe de una célula afín a los Mayos, detenido el 22 de octubre en Sinaloa, o la aprehensión de Andrew N., presuntamente vinculado al tráfico de fentanilo y armas. En Baja California,
El 23 de octubre, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal detuvieron en Tijuana a una persona por el delito de tráfico de fentanilo, de drogas, el cual transportaba a bordo de su vehículo 7 kilos de fentanilo y más de 40,000 pastillas de esta droga, cuyo valor en el mercado habría sido de más de 70 millones de pesos mexicanos. Y para reforzar la estrategia de seguridad, además de continuar con la atención a las causas y seguir las labores de inteligencia, Omar García Harfuch anunció que se promueve una reforma constitucional para dotar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de capacidad de investigación en materia delictiva. Y a propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reducción en la incidencia delictiva está ligada con la mejor percepción ahora de los mexicanos sobre la seguridad. En la conferencia de este martes se comparó la reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI realizada en septiembre pasado con la que se levantó en 2018 y los datos muestran esta reducción de casi 20% en el asunto de la percepción de inseguridad en el país. Entonces, en el 18... 77% se sentían inseguras en las principales ciudades de nuestro país. Y ahora 58.6% se siente inseguro. ¿Que todavía tenemos que bajar? Pues claro. Pero hay que reconocer que hay una disminución reconocida por la propia ciudadanía. La presidenta también mostró los datos sobre la caída en el número de homicidios que empezó a registrarse desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esta tendencia, que cualquier matemático sabe que esta pendiente es negativa y esta pendiente es positiva. Si la pendiente hubiera seguido siendo positiva, pues entonces imagínense dónde estaríamos. Entonces hay una disminución y lo que queremos pues es bajarla todavía más, que continúe la pendiente hacia abajo, negativa. Y ante la inminente entrada en vigor de la reforma que pretende democratizar el Poder Judicial, todo indica que ministras y ministros están pensando ya en renunciar. Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo presentaron sus renuncias a la Suprema Corte de Justicia en protesta contra la reforma judicial. Fueron las dos primeras renuncias dirigidas al Senado, luego de que el lunes circuló la versión de una dimisión colectiva en la Corte, donde se da por hecho que también presentarán su renuncia la ministra presidenta Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara, quien presentó un proyecto que declara parcialmente inconstitucional la reforma judicial. En el caso del ministro Luis María Aguilar, no es necesario que presente su renuncia, ya que el próximo 30 de noviembre entra en situación de retiro. En las próximas horas se sabrá la decisión que tomen. En tanto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena indicó que se le presentaron dos opciones: someterse a un proceso de elección popular o presentar su renuncia. Afirmó: "No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular". Por la noche, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo también hizo pública su renuncia como un acto de congruencia personal, sostuvo, y no de conveniencia. Ambos, Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo, señalaron que sus renuncias se apegan al artículo 7º transitorio de la reforma judicial, que les garantiza un haber de retiro siempre que hayan presentado su renuncia antes del cierre de la convocatoria de la elección de ministros el 31 de agosto de 2025. Tanto en la Cámara de Diputados y el Senado, Morena y aliados expresaron su rechazo a la renuncia de los ministros. Está en el ambiente que hoy presentarían sus renuncias. Y eso también ha generado una desinformación, porque en realidad lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas.
que se van con su pensión en los términos vigentes. Si no renuncian antes de la fecha que establece la Constitución, pueden no recibir los saberes que cada ministro había venido recibiendo. ¿Qué son los saberes? Los saberes son la seguridad, los vehículos, las secretarias, los bienes muebles que les proporciona la Corte. Monreal dijo que el Senado tiene que revisar y aceptar estas solicitudes de renuncias de los 8 ministros. Existe la posibilidad, señaló, de que no sean aceptadas. 11 Noticias, Gilberto Molina. Sobre el tema de los ministros que pretenden renunciar a la Suprema Corte de Justicia, en el fondo buscan conservar todos sus saberes de retiro, así lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. En la conferencia de este martes insistió en que la Corte no tiene facultades legales para modificar las reformas a la Constitución. ¿Su propuesta cuál es? Que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentan su renuncia pues para llevarse sus retiros. Ese es el marco en el que se está dando la renuncia de las ministras y los ministros. La Corte no puede ser legisladora. Es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas morales que no tienen personalidad jurídica, partidos políticos. La presidenta fue cuestionada sobre el proyecto de sentencia sobre la reforma judicial elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende cancelar la elección de jueces y magistrados, pero al mismo tiempo permitir el voto popular por ministros e integrantes del Tribunal Electoral. Sheinbaum se pronunció por esperar la votación en la Suprema Corte. Estos ministros y ministras que van a votar en estos días, sabiendo que su voto va contra la Constitución, cuando ellos y ellas supuestamente son el resguardo de la Constitución, también van a pasar a la historia. Y también el pueblo va a decir cómo se comportaron en un momento de transformación tan importante para el país. Y quedaron ya definidos los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la elección de jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas y magistrados. Y es que hay que recordar que de acuerdo con la reforma judicial, cada uno de los 3 poderes de la Unión deben conformar un comité de selección para evaluar a candidatas y candidatos a la elección precisamente de personas juzgadoras. El primero en aprobarse es el que representa al Senado y a la Cámara de Diputados. Este comité quedó integrado por Maribel Méndez de Lara. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. También lo integra Ana Briceño Torres, abogada y actual comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Otro integrante más es María Sánchez García, abogada con casi 30 años de experiencia, fue magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. También está Maday Merino Damián. Ella tiene maestría en Derecho por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid y actual secretaria técnica del Sistema Anticorrupción de Tabasco. Finalmente está Andrés García Reper, jurista y quien se desempeñó como integrante del Comité Técnico de Evaluación de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral en 2023. Y en otros asuntos, fueron identificados los restos del 8º trabajador fallecido en la mina El Pinabete, ubicada allá en Coahuila. El Comando Unificado de la mina, integrado por la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Fiscalía del Estado, Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, informaron que se trata de Mario Alberto Cabriales Uresti. La causa de muerte fue determinada como asfixia, según el informe
del Servicio Médico Forense. Sus restos fueron localizados el pasado 11 de octubre. Se encontraban en ese lugar, recordemos, desde el 3 de agosto de 2022, cuando entonces tuvimos la noticia del colapso de la mina. Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades, se tiene un avance del 90% en el proceso de búsqueda y recuperación subterránea, ya que se han localizado 204 metros hasta ahora de los 225 programados para poder explorar dentro de las galerías afectadas. Pues ahí está un nuevo minero, su familia podrá finalmente tener los restos de esta persona. Así nos vamos a la pausa, es breve. Al regresar vamos a estar platicando acerca de la reforma al Poder Judicial con invitadas legisladoras que estarán con nosotros para abordar el tema, conocer el contexto, actualmente cómo se encuentra este asunto. Y mañana jueves, buenas noticias, Elvira Angélica Rivera, para nuestro auditorio. Así es, Guadalupe, y es que vamos a estar transmitiendo este espacio en vivo desde la ofrenda monumental del Instituto Politécnico Nacional. Se ubica en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco. Por supuesto, desde hoy les invitamos para que nos acompañen. Si no pueden, para que nos sintonicen, porque vamos a tener mucha información, por supuesto, también relacionada con esta tradición mexicana, el Día de Muertos. Y vamos a estar también, por supuesto, contándoles a quienes nos siguen a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. La comunidad politécnica se desborda en nuestras tradiciones. Vamos a identificar cómo celebran ellos los politécnicos, las unidades de estudio, su pizza, en fin, cómo están rindiendo homenaje y recuerdan a sus muertos. Mañana desde Zacatenco, este espacio, los esperamos. Pausa. Importante conocer lo que está ocurriendo con el tema de la reforma al Poder Judicial. Aquí en el 11 hemos dado espacios para analizar este asunto. Hoy en nuestro espacio informativo queremos agradecer la presencia de la diputada Patricia Mercado. Diputada, gracias por acompañarnos de manera presencial, y conversaremos también con Carmen Bernal Martínez, diputada del Partido del Trabajo. Ella se encuentra vía Zoom con nosotros. También le queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muchísimas gracias. Pues una disculpa por no poder estar con ustedes en el estudio, pero nos citaron aquí a las 6 de la mañana en cámara para prever cualquier situación que tenga que ver con la toma pues de las instalaciones del Palacio Legislativo por aquí. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, gracias, diputada. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Patricia, ¿en qué momento nos encontramos de esta discusión de la reforma al Poder Judicial? ¿En un momento definitorio, en un momento de impas? ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Cómo ves el tema? No, sí, nos encontramos pues ya casi en la última etapa de la toma de decisiones por parte del Congreso, de las cámaras, sobre esta reforma judicial. Sí. Y decía, pues estamos en la última etapa, ya el día de hoy vamos a votar la última reforma constitucional. Desde mi perspectiva, digamos que termina con la acción de inconstitucionalidad como un derecho de minorías, ¿no? De minorías políticas, cuando hay una mayoría que resuelve pues algún cambio en la Constitución, pues finalmente la acción de inconstitucionalidad da ese derecho de minorías de decir, oye, no, esto va en contra de los derechos, esto va en contra de lo que hemos ganado, de lo que hemos, esto violenta alguna situación, sobre todo de frente a los derechos, ¿no? Y también, pues, el juicio de amparo, ¿no? Finalmente ya en la Constitución, en el sentido de que es un instrumento, digamos, de justicia, para que los ciudadanos también puedan decir, oye, eso que estás decidiendo tú en la Constitución, pues viola convenciones, viola la progresividad de los derechos y tal. Entonces, bueno, finalmente vamos ahora en la Cámara de Diputados, diputadas, ahí la mayoría, la coalición gobernante y la coalición mayoritaria tienen los votos suficientes, sí, digamos, para poder votar esta reforma. Entonces, creo que que estamos en esta última etapa. Ya hay una propuesta del ministro González Alcántara, ¿no? Y una propuesta que a mí me parece una propuesta sensata, ¿no? En el sentido de decir, a ver, paremos, ¿no? Y vámonos de otra forma en esta reforma. Vamos a elegir a ministros
¿no? Vamos a elegir al Comité de Disciplina Judicial, vamos a votar a los magistrados del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Eso hagamos en el 2025 y que este comité de disciplina judicial pueda organizar, digamos, lo que viene, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, que la Suprema Corte está posiblemente con esta propuesta, está dando, digamos, una salida, pues que pare toda esta avalancha, digamos, de cambios constitucionales que me parece que necesitan. Nosotros hemos propuesto mayor discusión, parlamento abierto, una consulta, digamos, a la sociedad, porque esto no fue planteado en campaña electoral, no es un mandato, ¿no? El mandato en campaña electoral, la presidenta lo ha dicho y tiene razón, el mandato es vamos a cambiar, ¿no? Vamos a cambiar el sistema de justicia. Está muy bien. No es exactamente lo vas a cambiar así, lo vas a cambiar asado, ¿no? Efectivamente hay que, digamos, cambiarlo para que sean los jueces, ministros y tal, elegidos por voto popular. Digamos, no es un mandato expreso, ¿no? Vamos a ir en ese proceso. Vamos a ir en ese proceso. Yo creo que las cosas en este momento podrían ser ni todo o nada, ¿no? Sino que me parece que esta propuesta que hace el ministro, porque lo que estamos discutiendo es el acceso a la justicia, ¿no? O sea, todos aquí estamos de acuerdo que necesitamos mejorar el acceso a la justicia de la gente en la vida cotidiana, y el acceso a la justicia de las personas, de los ciudadanos, de tal, es, en primer lugar, está en el Ministerio Público, en la Fiscalía, y eso no lo estamos reformulando. Entonces estamos generando una expectativa muy grande de la población de que ya viene la justicia ahora sí, y se va a seguir enfrentando a los mismos ministerios públicos, a las mismas fiscalías, digamos. Ahí es donde es tu primer acercamiento a la justicia. ¿La tienes o no la tienes? Y luego ya vienen los jueces locales y sí, luego claro, vienen, ¿no? Entonces, la expectativa es muy grande y no vamos a resolver el problema al acceso a la justicia desde mi perspectiva, porque no estamos cambiando, digamos, toda lo que es la administración de justicia, solamente la impartición de justicia y a nivel federal, ¿no? Que no son los problemas de la vida cotidiana, no se solucionan en el Poder Judicial federal, ¿no? Sino se soluciona en los poderes locales. Y bueno, pues ahora viene todas las reformas a los poderes locales, que también los vamos a meter en una situación de una vorágine, digamos, me parece muy, muy fuerte. Y yo sí lo he dicho, ¿no? Yo creo que en este momento de verdad hay que parar. La presidenta tiene toda la legitimidad para decir, lleguemos hasta aquí y vamos viendo cómo seguimos adelante, porque creo que, bueno, pues ya simplemente, digamos, las minorías políticas, nosotros representamos 6 millones de ciudadanos, ya estamos fuera, no hay manera de discutir nada, de que podamos ser escuchados, de que algo cambie, ya, ¿no? Se acaba con una mayoría que realmente no nos dio oportunidad a las minorías políticas de poder intervenir. Diputada, hace un momento usted retoma este proyecto del ministro González Alcántara Carranca. Lo califica de sensato, pero muchas otras voces empiezan por cuestionar siquiera la competencia que tendría la Corte o los ministros para promover un proyecto de inconstitucionalidad. Y también me gustaría que pues la diputada Mari Carmen Bernal nos pudiera abordar un poco sobre esto, porque también se ha estado planteando de que estarían impedidos incluso de pronunciarse, porque muchos de ellos, la mayoría, se han mostrado públicamente en contra de esta reforma. Entonces, ¿no también estarían impedidos de pronunciarse respecto a este proyecto? Diputada Mari Carmen Bernal, le escuchamos. Hola, pues sí, escuché con mucha atención a la compañera diputada y bueno, nosotros entendemos que hay pensamientos diferentes. En algo que puedo coincidir con ella es que probablemente todavía nos haga falta una reforma más integral que tenga que ver precisamente con las fiscalías, la Fiscalía General y sobre todo las fiscalías de los estados,
Pero en este momento estamos hablando de un poder que es el Poder Judicial. Las fiscalías son autónomas y quiero comentar que dentro de los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, pues una de las grandes conclusiones era precisamente que no bastaba con el tema de la reforma al Poder Judicial para poder garantizarle a las y los mexicanos pues un acceso a la justicia. Entonces, ese es el punto de coincidencia y que seguramente en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estaremos presentando en próximos días una reforma que tenga que ver precisamente con las fiscalías, con la Fiscalía General de la República, que en términos federales es lo que nos atañe a esta Cámara de Diputadas y Diputados. Comentar que la ley es muy clara, el artículo 61 de la Ley de Amparo dice que no procede ningún tipo de juicio de amparo frente a reformas constitucionales y fue precisamente una reforma que se realizó en el 2013 a petición precisamente de quien en ese momento presidía el Poder Judicial de la Federación, porque recordemos que en aquel tiempo se daba el famoso Pacto por México, que fueron esta serie de reformas que se impulsaron en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto y que, bueno, el Poder Judicial no quería entrar al fondo y al análisis de las mismas cuando pues fueron impugnadas por diversos sectores. Es importante que hagamos historia porque precisamente en el 2013 se realiza esta modificación a la Ley de Amparo y hoy lo único que estamos haciendo es elevar este artículo 61 a rango constitucional. Está de más decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene competencia para conocer del asunto toda vez que esté impedida por este artículo 61. Ellos se remiten a un artículo 135 de la Constitución donde habla del procedimiento y que solamente bajo ese criterio ellos pudieran entrar al estudio y al análisis. ¿Por qué? Porque en el fondo reconocen que no hay acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo que pueda proceder frente a esta reforma constitucional. Por eso es que se remiten al 135 constitucional, pero es evidente que tenemos la mayoría calificada aquí en Cámara, es evidente que además de que tenemos la mayoría se cuidó perfectamente el procedimiento a pesar pues de que hubo varios intentos porque esta sesión no se llevara a cabo. Frente a esas situaciones que tomamos medidas y frente a esas situaciones que se cuida mucho este procedimiento. También comentar que la Suprema Corte pudiera estar frente a un conflicto de interés, toda vez pues que ellos son los que resuelven y bueno, pues como bien tú lo comentaste, están impedidos para poder resolver sobre este asunto. También comentar que no coincidimos con el proyecto de resolución sobre que está resolviendo en estos momentos o que está citado para el martes 5 la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros no coincidimos, consideramos que su fundamento en el artículo 40 no es lo adecuado y bueno, pues esperemos que entren en razón y bueno, pues que no se excedan de sus funciones y también comentarlo. Lo único que estamos haciendo es darle claridad a la ley. El dictamen que el día de hoy vamos a aprobar es una modificación al 105 y 107 constitucional para darle seguimiento a este mandato constitucional y darle claridad a la ley. Que la Corte deje de estar legislando porque nosotros consideramos que está cayendo en una invasión de competencias, incluso en la resolución que está por aprobarse el día martes, que bueno, no sabemos si será aprobada, ellos hacen alusión a la jurisprudencia. Y todos sabemos que la jurisprudencia emana cuando haya alguna laguna legal. Y lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente es evitar esas lagunas legales, darle claridad a la ley para que dejen de legislar. Bueno, también muchas gracias, Mari Carmen. Tenemos con nosotros a la senadora Cintia López Castro. Senadora, ¿qué tal? Buenos días, ¿nos escucha? Ahí te escucho muy bien, querida Guadalupe. Los saludo con mucho gusto a mis compañeras legisladoras. Y bueno, pues lo que vemos aquí es que el principal problema desde el principio, ¿no? Sí se necesita una reforma judicial, pero no una reforma judicial así como se hizo, una reforma judicial donde todo se esté pues dejando en manos de la gente, donde no se estén poniendo reglas claras. Creo que pues también lo que vemos con esta reforma de supremacía constitucional pues sí es delicado porque
no permitirá el amparo, no permitirá la controversia constitucional y bueno, pues este tipo de mecanismos jurídicos son los que hacen tener una libertad jurídica en nuestro país. Entonces, mira, mi postura es que sí se requiere una reforma judicial. Yo creo que el tema de corrupción que hay en el Poder Judicial, ¿no? Como también la vinculación de los políticos con muchísimas personas del Poder Judicial donde les daban pues dinero, donde los compraban, donde de repente ellos hacían pues fallos a favor o en contra, y lo hemos visto con muchísimas personas, pues creo que sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero no una reforma al Poder Judicial como se hizo. Si realmente lo que se buscaba era combatir la corrupción, pues necesitamos hacer una reforma que tenga los mecanismos claros de cómo se evitará la corrupción. Y después, esta reforma de supremacía constitucional, bueno, pues primero venía más grave con la reforma del artículo 1 constitucional. Afortunadamente se quitó, pero aún así lo que se sigue dejando pues deja que no existan mecanismos jurídicos para poder interponer, para poder apelar. Entonces, bueno, por eso yo me manifesté en contra. Creo que necesitamos que sea un país pues de libertades, de libertad jurídica, que se respete. Y en el tema de la reforma judicial, ayer vimos, bueno, la renuncia de estos ministros. Por una parte, pues sí vemos todos los privilegios que tienen, ¿no? Los supersueldos, todas las prestaciones que, bueno, pues muy pocos mexicanos lo ganan en este país y tampoco... pues sí, hay cosas que se tienen que combatir, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo donde pues no esté bien regulado y donde se cuarte la libertad de poder interponer a una reforma. Entonces, bueno, pues nosotros yo fui contundente con mi posicionamiento y bueno, pues vamos a seguir dando la batalla. Senadora, diputadas, estamos en un momento en el que acabamos de escuchar, se conoce de la renuncia ya de los integrantes del Poder Judicial. Estamos en estas posiciones que parecieran irreconciliables de un lado y de otro. ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están quienes exigen un Poder Judicial donde se termine la impunidad y la corrupción, donde salgan adelante todos estos expedientes atrasados, donde se terminen estas prácticas que dañaron y que nos llevaron precisamente a cuestionar la función de un poder como este? ¿En qué terreno se va a destrabar este asunto si sigue el curso en el Poder Legislativo, si los integrantes de la Suprema Corte parece que ya se hicieron a un lado, están derrotados? La escucho, diputada, y también pareciera que pues se rinden ya ante lo que está ocurriendo con el tema de la reforma. ¿Qué está pasando en realidad y dónde caben los ciudadanos? Pues a mí me parece que sí es una decisión ética por parte de los ministros. Efectivamente no quedarse enfrente, ¿no? Sino realmente hacer un acto de sensatez en el sentido de nosotros nos vamos, si no somos el problema, nosotros nos vamos, aquí está nuestra renuncia. Y el tema es que se van porque quieren su dinero y tal, bueno, no, o sea, si no se quería que la renuncia hasta el día de mañana, 31 de este mes, fuera aquellos que renuncian, se van con sus haberes, pues no lo hubieran puesto. Es uno de los cambios que hubo a la propuesta que mandó el presidente saliente. Entonces no lo hubieran puesto, pero tú, o sea, pones un derecho y luego dices, pero ¿cómo vienes por el derecho? ¡Qué barbaridad! Eres un mezquino. No, pues entonces si me pusiste el derecho, pues bueno, pues ahí está. Pero me parece que la renuncia de los ministros no estamos de acuerdo con eso y vamos a dar un paso para que nosotros no seamos el problema. Pero solo se legitima una parte, entonces puede reconocer solo una parte de la reforma y desconocer la otra. No. Es que, eso ellos están planteando, nos vamos en el 25. O sea, ellos se quedan haciendo su tarea hasta después de que sea la elección. No la están cuestionando. Incluso, por eso la propuesta, que me parece una propuesta política, porque estamos en un momento donde necesitamos hacer política, ponernos de acuerdo, hablar, escuchar. Esta propuesta del ministro es una propuesta política en el sentido de decir, a ver, no sigamos, ¿no? En esta situación. Hay 516 resoluciones de jueces diciendo que el Congreso no está acatando. O sea, diciendo se para, se suspende, vamos a ver, tal y tal, y el Congreso no está acatando. Entonces,
En esa situación hay una propuesta política basada en una interpretación jurídica, porque aquí las interpretaciones jurídicas son distintas, ¿no? Basada en una interpretación jurídica, pero es una salida política, decir, vamos a elegir a ministros, vamos a elegir al Comité de Disciplina Judicial, ¿no? Vamos a elegir, es decir, vamos a dar este primer paso. Yo he dicho mucho, los tribunales laborales se acaban de hacer. Tenemos apenas año y medio con ya todo el sistema, el nuevo sistema de justicia laboral instalado. Ya vamos, digamos, con todo el proceso que se hizo para tener a nuestros jueces laborales, que no digo que la situación es perfecta. Claro que los temas de corrupción, de negligencia, de colusión entre malos intereses al interior del sistema judicial, por supuesto, y por eso me parece muy importante esta reforma, y creo que todos estamos de acuerdo, del Comité de Disciplina Judicial. O sea, hay muchas cosas que sí, ¿no? Hay otras cosas que podrían esperar una mayor discusión, y tan no está claro el tema de la supremacía de la Constitución, que por eso hoy se va a reformar el 105 y el 107, para darle mayor claridad. Quiere decir que no está claro, por eso digo que la interpretación que está haciendo el ministro y la Corte sobre las posibilidades de entrar en una acción de inconstitucionalidad o poder plantear que no es constitucional, digamos, una frente a las convenciones internacionales que tenemos firmadas y tal, bueno, tan está en duda que ahora vamos a reformar estos dos artículos para que realmente quede muy clara esto que se le ha llamado la supremacía constitucional. Entonces, me parece, digamos, que yo defiendo... Se puso eso en la legislación, fue uno de los cambios que se hizo a la iniciativa sobre reforma del Poder Judicial, y no me parece que estemos juzgando a los ministros porque dicen, ok, tú me pusiste este derecho, yo lo tomo, renuncio, me retiro, voy a cumplir mi trabajo hasta el 25 para que se nombre a los nuevos y se elija a los nuevos ministros. Me parece una acción ética y no seguir sembrando esta confrontación tan grande, pues no nos lleva, me parece, a ninguna parte. Me parece que es una salida porque hay que parar, hay que detenernos y respirar un poco, porque nos estamos jugando efectivamente la independencia del Poder Judicial, que sí, como decía Cintia y la diputada Bernal, por supuesto que estamos todos de acuerdo que se necesitaba una reforma. Se reformó el Poder Ejecutivo, hay alternancia, las minorías son mayorías, como la que está pasando en este momento. El Poder Legislativo ya tiene representación plural, digamos, no, el Poder Legislativo no es la oposición, el Poder Legislativo es la representación plural de la ciudadanía. Ahora necesitamos reformar el poder judicial, no tenemos la menor duda, pero sí me parece que estamos, digamos, trastabillando y estamos quizás haciendo cambios constitucionales para una coyuntura, en lugar de los cambios constitucionales tienen que ser en el largo plazo, no para una coyuntura. Y ahí entran los ciudadanos. Y ahí es donde, claro, los ciudadanos quieren justicia. Eso es lo que quieren, ¿no? O sea, ser atendidos bien por la policía, por el Ministerio Público, por la Fiscalía, después, por supuesto, por los jueces. Entonces, el ciudadano lo que quiere es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le respondemos? ¿Qué le vamos a dar al ciudadano? Bueno, efectivamente vamos a reformar el sistema de justicia. No hay ningún problema, pero no necesariamente le vamos a dar a los mejores jueces y magistrados si esto es por voto popular y dejamos en la basura la carrera judicial y el conocimiento. Diputada, pero los ciudadanos también quieren participar. Usted decía, es momento de hacer política, pero se quiere hacer política toda la gente, pero no hay parlamento, no solamente los representantes de los poderes de la Unión. Las personas también quieren involucrarse y el Poder Judicial se está intentando democratizar. En el sentido de la renuncia de los ministros y ministras que eventualmente se podrían dar, y usted manifestaba que estarían reclamando simplemente su derecho. Y a mí me gustaría
gustaría preguntarle, senadora Cintia, si el Senado debe aprobar estas renuncias. Ya se hicieron formales 2 de ellas y se prevén pues otras más, incluida posiblemente la de la ministra presidenta Norma Piña. ¿El Senado debe de aprobar estas renuncias, como bien lo plantea la diputada Patricia Mercado, pues en atención a que es un derecho de ellos que está planteado en la misma reforma? Sí, a ver, el Senado debe de aprobar las renuncias correspondientes, y por otra parte, bueno, pues el Senado determinó que el 30 es hoy la fecha límite para la recepción de renuncias. Todavía pues tenemos más personas pendientes. Hasta el momento entiendo, me podrán fallar algunos números, pero van 51 jueces. Y bueno, los ministros que han declinado para participar en la próxima elección el 1 de junio. Y bueno, sí, el presidente del Senado rechazó que se rehaga la renuncia, y bueno, pues lo que vemos es que a pesar de esta reforma judicial, de lo que se estableció en el artículo pues séptimo transitorio, que las personas integrantes de la Corte que decidan no contender la elección extraordinaria pues deberán de recibir su haber de retiro pues en forma íntegra, ¿no? Que es lo justo. Mari Carmen Bernal, diputada, el comité de evaluación, como bien hemos comentado, sigue en marcha todos los asuntos que tienen que ver con la reforma. Por un lado está, sí, la discusión que se tiñe de asuntos políticos, posiciones, pero sigue el asunto legislativo caminando y estamos en el punto de elegir a quienes integran el comité de evaluación. Se ha cuestionado incluso que este comité, por las personas que lo integran y que conocemos, tiene tintes morenistas. ¿Qué responde a estos señalamientos, diputada? ¿Y cuál es el perfil que tendrían que tener, por favor? Sí, bueno, pues comentar antes que nada que como no procede ningún tipo de medio de control de constitucionalidad frente a reformas constitucionales, como bien lo establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues obviamente que el proceso legislativo sobre las leyes secundarias tiene que seguir su curso. Y dentro de estos procesos y dentro de lo que es el mandato constitucional para elegir jueces, ministras, ministros, magistradas y magistrados, pues precisamente está el tema de la conformación de los comités de evaluación. Al Poder Legislativo le compete nombrar a 5 personas, en donde incluso la oposición ha tenido la oportunidad también de pues proponer. Entiendo que renuncian ellos a su derecho, bueno, pues están en todo su derecho, ¿no? Ellos pueden decidir y bueno, pues esperemos que este comité haga su tarea y que pueda elegir a los mejores perfiles. Ellos serán los encargados de revisar que efectivamente los aspirantes cumplan con todos los requisitos. Y bueno, también me gustaría comentar algo. En el tema de la renuncia de los ministros, pues yo lo veo sumamente grave. Lo veo grave porque la ciudadanía, pues por lo menos que no está a favor o que tiene una posición diferente, pues probablemente esperaba que se fueran hasta el final, que verdaderamente su compromiso ético y moral lo llevaran al final. Yo le digo, están en todo su derecho, es muy respetable, la ley lo prevé, pero sí es una lástima que hayan utilizado a las y los trabajadores del Poder Judicial Federal, pues para al final ellos retirarse con todos sus saberes, insisto. Yo creo que la ciudadanía esperaba un poco más de ellos. Ellos decían que representaban una especie de resistencia. Yo no veo la resistencia y la verdad es que lo digo con todo respeto. Insisto, están en su derecho y bueno, pues tienen hasta el plazo del día de hoy para poder presentar su renuncia. No sabemos quién más renunciará, tal vez la presidenta del Poder Judicial Federal. También me gustaría precisar que no desaparece el juicio de amparo, no desaparecen las controversias constitucionales, no desaparecen las acciones de inconstitucionalidad. Solamente frente a reformas constitucionales no proceden. ¿Sí? Estamos elevando, insisto, la ley de amparo, el artículo 61, a rango constitucional, porque de pronto hay una confusión. De pronto quieren instalar la idea en la ciudadanía que ellos ya no van a poder ampararse frente a alguna ley general. Estos 3 medios de control de constitucionalidad que existen en nuestro país van a seguir existiendo, la gente podrá acudir a cada uno de ellos. Y bueno, frente a reformas constitucionales, sí, sabemos pues que precisamente
no proceden. Y también... Diputada Mari Carmen Bernal, tenemos que hacer una pausa, regresamos para seguirlas escuchando. Claro. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial esta mañana, el análisis aquí en el 11, volvemos. Continuamos esta mañana aquí en el 11 hablando de la reforma al Poder Judicial. Mari Carmen Bernal Martínez, diputada del Partido del Trabajo, la escuchamos decir hasta dónde tiene alcance esta supremacía constitucional. Adelante. Bueno, pues comentábamos que no desaparecían los medios de control de constitucionalidad, van a seguir existiendo el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad cuando algún ciudadano considere que pues se está afectando alguno de sus derechos humanos, lo que antes eran las garantías individuales en nuestro país. También es importante comentar pues que en este mandato constitucional denominado anteriormente reforma al Poder Judicial, pues no desaparece la carrera judicial. Decirle a las y los trabajadores al servicio del Poder Judicial Federal que no desaparece la carrera judicial. Lo único es que jueces, ministros, magistrados, magistradas van a ser electos a través del voto popular. Pero, por ejemplo, si un escribiente en el Poder Judicial, en algún juzgado, desea ser secretario proyectista o secretario de acuerdos, por supuesto que lo podrá seguir haciendo a través de la carrera judicial, podrá seguir ascendiendo. Lo último es que para ser juez, magistrado y ministro, pues sí tendrá que someterse al voto popular. Nosotros consideramos que si bien es cierto con esta reforma al Poder Judicial todavía nos haría falta pues garantizar, generar acciones para garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos, también es cierto que pretendemos terminar con las prácticas de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Sabemos que nos falta, pero tenemos que empezar por algo, y nosotros consideramos que la forma en que el pueblo pueda decidir quién lo representa en el Poder Judicial es una forma de atacar sobre todo la corrupción, los temas de corrupción al interior del Poder Judicial, los temas de impunidad. Está comprobado cómo se ingresaba al Poder Judicial. Entiendo que hay gente brillante y talentosa en este poder que hacen que el poder funcione y saque adelante los trabajos, pero no podemos hacer oídos sordos a las quejas al interior del Poder Judicial, donde nos dicen que también es cierto que estos concursos no se respetaban, estos concursos de oposición para poder acceder a los espacios al interior del Poder Judicial, y es así como surge una práctica terrible que es el nepotismo, y que es inicialmente lo que motiva a una revisión exhaustiva al interior del Consejo de la Judicatura, y es que se prevé pues este gran proyecto diríamos nosotros, de refundación del Poder Judicial, tratando de generar condiciones para que la gente pueda tener pues mejor acceso a la justicia. Claro, claro. Vamos a entrar en una ronda final para que puedan incluso retomar algunos de los puntos de vista expresados por cada una de ustedes. Y me gustaría empezar, diputada Patricia Mercado, el tema de la división de poderes. ¿Cómo va a quedar una vez que esto siga avanzando? Hay todos los indicios de que se va a aprobar ya esta supremacía constitucional en las próximas horas ya en diputados. El INE ya tiene un mandato de continuar con el proceso. Vemos y retomamos este asunto de la renuncia de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Ahora solo se elegirán 9. ¿Cómo queda en este contexto ya la división de poderes en nuestro país? Bueno, primero yo creo que lo que va a quedar y lo que está quedando con esta reforma es una confrontación muy grande. O sea, realmente una polarización muy fuerte. Esperemos que, digamos, que no nos lleve a una situación de ingobernabilidad en algún momento, sino, no sé, ¿no? O sea, un nuevo gobierno, una presidenta mujer, hay tantas cosas que resolver, tantas cosas que, digamos, que hacer, ¿no? Política pública, viene la decisión sobre el presupuesto, dónde vamos a invertir, cuáles son las nuevas prioridades de la que nos plantea, digamos, la primera presidenta de México, y toda la energía social y política del país está metido en esta, digamos, en esta reforma. Yo creo que esto en algún momento se va a acabar, vamos a ir a la elección. De veras, yo espero que no empecemos a ver que todos los jueces y magistrados que vamos a elegir, que se van a elegir en junio, si este proceso termina, digamos que yo creo que tienen la mayoría para finalmente hacerlo, sean
parientes, hijos, tíos, primos y demás, de diputados, de diputadas, de las mayorías. De verdad, diputada Bernal, vamos a analizar el tema, lo platicamos después. Yo espero que de verdad termine el nepotismo, que no exista ninguna situación de llevar a ciudadanos corruptos en su vida a el tema de que sean ahora jueces y magistrados, porque eso es lo que no, no está claro, que el tirar a los que están y decir vienen otros, pues finalmente garantice que sean los mejores. Vamos a verlo y efectivamente esperemos no ver a ningún familiar de un diputado o diputada en estas listas y resultó que fue electo magistrado. Los familiares tienen derechos por sí mismos, no se los estoy negando, simplemente que el tema efectivamente del nepotismo es una de las cosas que se está planteando. Entonces llegamos a esta situación, donde lo que queremos resolver no necesariamente se va a resolver yendo al voto popular, porque muchos intereses, los intereses de los ricos de este país, los intereses de de las organizaciones criminales, los intereses, no es solamente el interés del ciudadano, ojalá, ¿no? Hubiera todos los candados para que solamente fuera el interés del ciudadano libre, que por convicción hacemos las cosas. Yo creo que es una muy buena propuesta el tema de terminar con la judicatura como está y armar otro tipo de instrumentos para lograr realmente jueces, magistrados, que caminen con la ley en la mano y no con la corrupción. Sin embargo, pues me parece que nos hacía falta mucho más para poder realmente tener una reforma y que realmente garanticemos la independencia del Poder Judicial. Porque si empieza a pasar como ayer que elegimos al Comité de Evaluación, no hubo convocatoria, no hubo tiempo, es como que ya ahorita, a ver, ¿a quién propones? Dime a quién y aquí lo apunto, de todas maneras vamos a perder, de todas maneras van a perder y van a quedar los de la coalición mayoritaria. ¿Qué sentido tenía participar en esta formación del Comité de Evaluación que no tuvo mayor discusión, sino simplemente, y mayor sensibilidad? La propia coalición mayoritaria podría haber propuesto otro tipo de personas, sí, y no las personas que propuso, que son, cercanas por historia a la mayoría gobernante. ¿Por qué ese tipo de propuestas y no ver a un montón de ciudadanos que podrían haber estado en este comité realmente de evaluación? Entonces, sí se está poniendo en riesgo total el sistema de justicia y para que pierda su independencia. Pero bueno, efectivamente, eso es lo que nos estamos diciendo. Finalmente, pues la mayoría plantea que no es así. Yo espero, de verdad, vamos a esperar a esta votación, a ver quiénes son los personajes que quieren ser jueces y magistrados en lugar de los que están ahora, que son producto de la carrera judicial. Senadora Cintia López Castro, ¿cómo cerraría esta conversación retomando un poco esto que dice la diputada Patricia Mercado? Este comité de evaluación es uno de tantos candados que tiene esta reforma para garantizar la idoneidad de las personas que irán a la elección, y no solamente es propuesto por el Congreso de la Unión, también tendrá su propio comité el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo cerraría usted esta conversación? Bueno, coincido con mi querida amiga y diputada Patricia Mercado. Creo que, a ver, si esta reforma, de que se tiene que acabar el nepotismo, en eso coincido plenamente. No podemos tener a los hermanos, a los primos, a los familiares, porque el Poder Judicial debe de ser independiente, debe de ser un poder que pueda garantizar la certeza jurídica a todos los ciudadanos. Eso es lo que necesitamos, que tú puedas llevar un juicio, aunque no lo conozcas, aunque no tengas conectes, aunque no tengas dinero para dar ahí un apoyo por debajo de la mesa como se daba. Para eso tenemos que tener un sistema de justicia impecable, donde sea primero para todos, donde todos puedan tener un acceso a la justicia por igual, y por otra parte, donde no se preste a que no haya esta división de poderes marcada y entonces lo veamos mezclado. Yo coincido plenamente, no puede haber nepotismo, no pueden haber familiares y tiene que ser un poder judicial fuerte, independiente y sobre todo que garantice, como lo dije, la certeza jurídica. 2,
Si la principal razón para hacer esta reforma fue el combate a la corrupción, que insisto, yo sí estoy a favor de que se haga una reforma. A mí me hubiera encantado que nos hubiéramos puesto todos a redactar una reforma que realmente quitara estos sistemas de corrupción que sí vemos en el Poder Judicial, no en todos. Hay muchísima gente con una carrera profesional, con una trayectoria impecable, con gente que ha dedicado toda su vida a ello, pero también vemos ya, ¿no?, jueces, magistrados que pues se han dedicado a vivir de cómo van a hacer el fallo y recibir por fuera. Eso también es real. Entonces, bueno, ya que pasan las dos cosas, lo que sí creo es, el gran reto es cómo vamos a combatir la corrupción en esta nueva reforma del Poder Judicial. Ya se aprobó, ¿no? Haya sido como haya sido, ya se aprobó. El gran reto es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a combatir eso, cómo vamos a garantizar que la gente que llegue, pues llegue por sus méritos, ¿no? Que tenga un buen nivel educativo, que sea gente especializada, que no llegue gente vinculada al gobierno, que se garantice una independencia del Poder Judicial. Entonces, si ya va a ser por elección, creo que en esta implementación de la reforma, pues las letras chiquitas, la elección, el comité técnico es fundamental para ver cómo vamos a garantizarle a los ciudadanos que tienen acceso y derecho a la justicia. Entonces, bueno, creo que es el reto. Ayer se votó en el Senado el comité. Yo voté en contra de este comité y bueno, ya se aprobó la reforma. Lo que tenemos que ahora cuidar es que todos los mecanismos de abajo, como dejaron la reforma, pues podamos blindarlo lo más que se pueda. A mí me interesa muchísimo como legisladora poder garantizarle a mis votantes de la Ciudad de México que tendrán acceso a la justicia, que van a tener jueces, magistrados y ministros imparciales, que va a ser un poder independiente y que van a poder el día de mañana, si requieren de un juez, de algún magistrado o de algún ministro, que sea alguien totalmente imparcial, que no tengas que pertenecer a un partido ni ser de una corriente para que pueda tener un fallo. Hoy vemos que el 60% de la gente que está en el reclusorio es gente que no tiene sentencia. Imagínense gente pagando por su libertad porque no han podido desahogar esos temas. Entonces me parece que esa es una prioridad. No puede pasar una persona años en la cárcel sin que haya una sentencia. Eso me parece que es algo que se tiene que resolver. Y sí tenemos que poner estos candados para que la gente se sienta tranquila, que independientemente del gobierno que sea, del partido en el que gobierne, el Poder Judicial está intocable. Bien, gracias. Cintia López Castro. Diputada Mari Carmen Bernal, comentarios finales, por favor. Tenemos falla con el audio. Ahí está. Gracias. Listo, gracias. Adelante. Bueno, pues nada más concluir y decir que este es el primer paso para mejorar nuestro sistema de justicia en nuestro país. Entiendo que haya todavía algunas dudas porque pues nunca se había tocado este poder judicial, había sido tocado el poder ejecutivo, el poder legislativo, pero el poder judicial en específico nunca había sido tocado. Entonces, entiendo de pronto la molestia, el agravio que puedan sentir quienes lo integran. Sin embargo, también quiero comentar pues que nos tengan confianza, que nunca tomaríamos decisiones en contra del pueblo de México. Nosotros estamos conscientes de la alta responsabilidad que tenemos en el encargo público y comentar también que la Constitución dice, cuando se realizó la aprobación de esta reforma, ahora ya mandato constitucional, pues que quienes llevan prioridad en estos procesos de selección a las candidaturas, pues son precisamente las y los integrantes del Poder Judicial Federal, porque se considera que ellos ya cuentan con el estudio, con la capacidad y con la experiencia suficiente para poder desempeñar el cargo. Es decir, ellos en automático pasan los diferentes filtros. Entonces, lo único que queremos es legitimar esa toma de decisiones, legitimar a quien va a tomar una decisión importante al interior del Poder Judicial federal. Y bueno, también decir que en un país democrático ganan las mayorías y en este caso en específico el pueblo de México resolvió que estuviéramos este movimiento de transformación al frente de la toma de decisiones del país. Y bueno, hablamos de nuestros recorridos en este proceso electoral sobre esta reforma al Poder Judicial, le explicamos a la gente y por supuesto que la gente tiene la capacidad para tomar decisiones. La gente está más consciente de lo que nosotros creemos, de lo que está pasando en nuestro país. Y ellos saben que en junio, en la primera semana de junio del 2025, pues van a tener la oportunidad
de votar por primera vez a las y los integrantes del Poder Judicial Federal. Y por último, nada más, no desaparece la división de poderes. Hay quien se atrevió a decir que la República estaba desapareciendo, completamente falso. Siguen existiendo los tres poderes en nuestro país, con autonomía, con independencia, tal y como lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No va a haber nepotismo al interior del Poder Judicial. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció justamente en estos días la presentación de una reforma que tiene que ver con la eliminación de la reelección, pero también al mismo tiempo esta reforma dice que estarán impedidos de participar familiares directos de quien esté ocupando un cargo público en el periodo inmediato. Así que bien, yo creo que va a quedar blindada pues también este tipo de elección. Muchas pues gracias. Gracias, Mari Carmen Bernal Martínez, diputada Cintia López Castro, senadora, y Patricia Mercado, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, el tema seguirá y nosotros en el análisis. Muchas gracias. Gracias a las 3 y buenos días. Gracias a quienes nos acompañaron. Vámonos ahora con otros asuntos, y es que las voces que exigen la renuncia del fiscal de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, cada vez son más. Y es que este hombre ha sido criticado por 2 casos últimamente. El primero por la joven Esmeralda, la adolescente quien fue revictimizada por las autoridades a pesar de haber sufrido abuso sexual y también un aborto espontáneo. La Fiscalía busca encarcelarla. Otro tema es el acoso y la represión de autoridades a comerciantes indígenas. La historia con mi compañero Luis A. Méndez. A que aclare los motivos, los móviles y los responsables de los hechos violentos y de las detenciones injustificadas. Que les da dolor, hay que demostrarlo. Que ese fiscal se vaya ya. Hoy se tiene que ir ese fiscal. La acusación de homicidio contra Esmeralda, adolescente que sufrió un aborto espontáneo tras ser víctima de abuso sexual, y la represión contra indígenas artesanos en la capital queretana el pasado 25 de octubre resonaron en el Senado. A mí me hubiera gustado ver a toda la bancada prianista con las bocinas aquí diciendo justicia para Esmeralda. No nos vamos a mover hasta que Esmeralda se le haga justicia. Y sin embargo, ni siquiera están presentes, ni siquiera dan la cara por esa niña. Sin embargo, el PAN que gobierna la capital y el estado salió en defensa del presidente municipal Fernando Macías y el gobernador Mauricio Curi. Porque en Querétaro nos gusta vivir en orden. En Querétaro no nos gusta vivir en la anarquía. El presidente municipal de Querétaro recibió que se pusiera orden en el comercio ambulante en el centro histórico. Grupos de carácter indígena que venden mercancías no necesariamente suyas. El otro senador del PAN por Querétaro, Agustín Dorantes, también defendió el operativo de casi 200 elementos policíacos que con violencia desalojaron a personas indígenas artesanas que pretendían vender sus productos en el centro histórico de la capital. Aseguró que no se usaron perros en el operativo, pese a que los videos demuestran lo contrario. No se usaron perros para atacar a estas personas. ¿No se usaron perros? No se usaron perros para atacar a estas personas. Lo que sucedió fue que a uno de los perros se les zafó un bozal. En el caso de Esmeralda, agredida sexualmente y revictimizada por la Fiscalía Estatal y su titular Víctor Antonio de Jesús Hernández, el Senado aprobó un exhorto al Congreso Estatal para que se inicie un proceso de destitución del fiscal. Este señor fiscal comete un gran atropello porque esta niña es víctima de violencia sexual, de violación sexual. De violación, fíjense, no tiene la posibilidad de actuar y denunciar. La revictimizan, la meten a su casa y además de que la dejan en su casa donde puede entrar y salir el supuesto agresor, la privan de la escuela y además le tiene que pagar más de 500,000 pesos al agresor. Este fiscal debe ser destituido. Podemos ser peores.
A. Méndez. Felices esta mañana aquí en el 11 de recibir a la actriz Trinidad González. El secreto en el río es una nueva serie, es de Netflix, ha roto récords, te atrapa desde el principio y bueno, no podíamos quedarnos sin recibirte. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo llega esta historia a tu vida? Una historia que te decía, uno la ve y empiezas a verla desde el principio, te atrapa, te llena, no la quieres dejar. ¿Tú cómo decides ser parte de este elenco del Secreto del Río? Cuéntanos. Pues mira, querida, yo tengo 5 años dedicándome al modelaje, yo soy de Villahermosa, Tabasco, y justamente me vengo acá a la ciudad pues para dedicarme a esto porque pues allá es como... Más complicado. Más complicado, justo. Entonces me vengo, comienzo con el modelaje y tal, y hace un año me llegan como castings de actuación, pero pues yo la verdad no tenía pero ni la menor remota idea de, pues, de la actuación, no había estudiado nada, no tenía contacto con el mundo. Entonces había como esquivado esa parte, me llega el guión, leo como todo el personaje y tal, y como dices, me atrapó desde el principio y dije, quiero hacer esto. Ya leyendo el guión fue una cosa maravillosa porque conecté muchísimo con Manuel y con Sícaro. Entonces dije, quiero hacerlo y aquí estás. ¿Y te dicen Sícaro? ¿La gente te reconoce como Sícaro, que es tu personaje en la serie? Sícaro, me grita Sícaro. Y se me hace como muy extraño, pero me encanta. Pero padrísimo. Conectaste con este personaje de Manuelito y ¿cómo utilizaste, pues digamos, las vivencias propias para darle vida a un personaje fuerte y que de alguna forma tampoco estamos tan acostumbrados en México a ver estas transiciones tan detalladas en la pantalla? Sí, pues fue algo fuerte porque aquí en México no se habla de la infancia trans, ¿no? Entonces se me hizo como pues muy valiente de la producción el sacar estos temas que creo que ya son muy necesarios para la sociedad en la que vivimos tan cruel y corrompida. Entonces, pues justo de las vivencias, de lo que he pasado, de lo que he vivido, me agarré de eso y quise hacer como pues algo mágico, tanto como agarrar a Manuel ya llevándolo a Sícaro. Entonces, Frida Cruz, que es Manuel, cuando la vi ya con el pelo corto y tal, fue algo muy choqueante. O sea, yo la vi y dije, pues transformó. fui yo. O sea, fui yo. Claro. Entonces, su manera de caminar, como ella, todo su ser, andar, pues esa era la Trinidad, ¿no? Oye, y además, cuando empiezas a ver la serie, si no conoces mucho de lo que hay detrás y como audiencia te quedas, no te imaginas que se trata de una niña, hasta que vas descubriendo quiénes son los personajes del Secreto del Río. En este caso, pues tú llegas como Sícaro y se habla de ti en medios, la primera mujer trans en una mexicana, además, en una serie. ¿Esto dónde te ubica, dónde te coloca? Porque tú también hablas de la lucha, de la luz, de la esperanza, de que significas para las mujeres trans también el visibilizar lo que significa para ellas el estar en un escenario como este. ¿Cómo lo vives? Pues de momento es algo muy conmovedor. Yo hubiese querido que justamente hubiese habido una Sícaro cuando yo estaba pequeña, ¿no? Entonces, pues era muy difícil encontrar mujeres trans en los medios. Yo me acuerdo que veía a Alejandra Bogue, a Libertad Palomo, que de hecho sale en la serie, y eran mujeres que me inspiraban muchísimo, pero creo que luego los medios tratan de hacer una caricatura con nosotras. Entonces, hoy en día al ver a Sícaro es esta heroína para muchos y muchas. Fue mi heroína y seguirá siendo mi heroína por el resto de la vida, yo creo. Y nada, creo que muy conmovedor el saber que toda esta figura que yo busqué en algún momento
Pues yo soy la que... No me gusta decir que soy la portavoz, porque creo que no soy la portavoz, ni soy la banderada de nada. Yo creo que soy una conexión, un vínculo, un puente de un movimiento que está surgiendo ahorita. Entonces... No, hacia adelante. No, adelante. me encanta eso. Oye, Trinidad, y también tu experiencia, ¿qué te llevas de la cultura zapoteca, que también se plantea en esta serie y que es muy importante desde cómo utilizan su lengua natal, pero también la figura de las mushes, porque si bien son figuras muy representativas en todo Oaxaca, de alguna forma la serie también retrata pues esta discriminación a la que se siguen enfrentando, independientemente de que ya se aceptaron, de que ya han hecho esta transición completa, las personas le siguen discriminando. Tú eres de Tabasco, pero de cualquier manera esto pues te adentra a esa cultura, tanto a la zapoteca como a la cultura mushe. Sí, yo tengo familia en Oaxaca, entonces estaba como un poco pues conectada con Oaxaca, que me encanta, pero tenía el conocimiento muy nulo de la cultura mushe, siendo honesta, y como adentrarme a su mundo, al principio sí fue como, quiero respetarlas, quiero pues saber cómo me reciben, porque sabía que eran muy protectoras de lo suyo, entonces... siempre fui como muy respetuosa, pero ellas así de que casi me agarraron y vente para acá y me contaron sus vivencias, cómo la gente las maltrata, las violenta, como que están pues, siendo atacadas constantemente. Entonces, lo que me enorgullece de justamente este proyecto es que muestra el mundo mushe tal cual, que no es un paraíso mushe, como muchos medios cuentan, que es eso, o sea, la violencia que ellas viven y ellos, porque hay muchos hombres, hay muchas mujeres, entonces es un mundo diverso que cuando tú estás adentrada a ellos y a ellas, te cambia la perspectiva por completo. Entonces, he recibido muchos mensajes de muchas partes que agradecen justamente cómo la serie muestra este mundo, cómo muestra Oaxaca, cómo muestra las mushes. Y creo que es momento de que ellas estén visibles, que tengan los espacios adecuados, que sean respetadas. Claro, y además se tocan temas muy sensibles en la serie, tiene momentos de mucho humor, tiene momentos también de reflexión, se aborda el machismo, se aborda el tema del abuso, se aborda el tema de los crímenes de odio que se menciona también en la serie. Esto que aporta no solo al cine, sino a un país como el nuestro, un México que vive estas realidades. ¿Cómo lo ves, Trinidad? Mira, que yo creo que este proyecto puede ser un abre puertas para muchas cosas, en muchos temas, en muchísimos temas. Yo ahorita estoy muy feliz como la gente ha recibido este proyecto, como hombres, mujeres, padres de familia, madres de familia, abuelas, abuelos, se me acercan a darme este agradecimiento, pues sí, el sentimiento que compartimos al ver esta hermosa historia. Entonces, toca muchos temas que nosotras desafortunadamente vivimos aquí en un país impune como es México. En la serie está muy claro cómo las autoridades no nos cuidan, cómo somos violentadas por las mismas autoridades. Entonces, yo espero que retumbe mucho esta serie al grado de abrir puertas para muchas y muchos. Sin duda, sin duda. Y sobre todo el mensaje, aunque toque muchos temas, pues el mensaje central pues también es el amor, ¿no? El amor y la amistad, que también eso es lo que debe de prevalecer siempre por encima pues de cualquier estereotipo, de cualquier ideología incluso que se pueda tener, sino simplemente el amor, porque es lo que digamos que se fue manteniendo a lo largo de toda la serie en la mayoría de los personajes, ¿no? Y además que sea fuente de coincides inspiración. con esa frase, ¿no?
una amistad vale más que 1000 amores. ¿La hiciste tuya? La hice, ya la traía y ahora más. Sí. Pues muchas gracias. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos. ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para mí? No sé. Esta pregunta como que ya no me la hago tanto. Más bien espero que vengan cosas como este proyecto que me haga conectar con la gente, que me haga conectar conmigo, que me sienta orgullosa, digna de hacer algo que me haga feliz. Entonces, pues lo que venga, pero que venga bien. Y que sea fuente de inspiración, ¿no? Sí. Para ti y para todos los demás. Muchas gracias, Trinidad, por habernos acompañado y todo el éxito. Gracias. Te vemos pronto por acá con un nuevo proyecto. Trinidad esta mañana con nosotros. Sicarú, para quienes están pendientes de esta serie. Nos vamos ahora, como parte de nuestro noticiario, a un enlace en vivo a Palacio Nacional con más información. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, encabezó en Washington un mitin en el mismo sitio donde hace casi 4 años el magnate Donald Trump alentó a miles de sus seguidores a tomar por asalto el Capitolio. Se trata de la zona conocida como Elipse, un parque contiguo a la Casa Blanca cercano al edificio del Congreso en los Estados Unidos. Con la elección de este sitio para su mitin de campaña, Kamala Harris pretendió advertir a Estados Unidos del peligro que representa para el país el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Recordó que el expresidente amenazó con utilizar al ejército contra los ciudadanos estadounidenses que no estén de acuerdo con él. No es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar su vida. Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y ávido de poder sin control. En tanto, el republicano Donald Trump respondió a las críticas sobre el evento que encabezó en el Madison Square Garden de Nueva York, donde todos los oradores expresaron discursos de odio contra Puerto Rico y las personas migrantes. Trump dijo que el evento fue una fiesta de amor. Nunca ha habido un evento tan hermoso. Fue como un festival de amor y estoy orgulloso de estar involucrado. En ese mismo tono, el expresidente rechazó ser pro-nazi y reiteró sus críticas a su rival demócrata, Kamala Harris. Ella solo critica, habla de Hitler y de los nazis, porque su historial es horrible. Sus políticas son las peores de la historia del mundo. Nunca ha habido una frontera tan abierta como esta en el mundo. Las descalificaciones contra Puerto Rico han causado protestas de esta comunidad en Chicago, Nueva York y Pensilvania, donde se hace un llamado a votar contra el republicano. Eso allá en Estados Unidos, pero aquí en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, representantes de Kamala Harris y Donald Trump debatieron a una semana de los comicios allá en la Unión Americana. Edgar López Vallejo, del Partido Demócrata, afirmó que el movimiento que respalda a Donald Trump divide a la ciudadanía estadounidense. No quieren migrantes, pero realmente a lo que está apelando y a lo que está respondiendo la base supremacista blanca de MAGA es que no quieren a los morenos en Estados Unidos, no quieren a los mestizos en Estados Unidos, no quieren a los mexicanos-estadounidenses en Estados Unidos por razones de racismo. Larry Rubin, de los republicanos, aseguró que el Congreso de Estados Unidos tiene todavía la posibilidad de regularizar a 11 millones de personas en tránsito sin documentación. La solución no la va a dar ninguno de los dos presidentes, ni demócrata ni republicano. Va a ser el poder legislativo cuando se ponga las pilas, esperemos pronto, a resolver un tema que nos preocupa a todos, que es cómo tratas a los migrantes adecuadamente, pero para que entren de una forma documentada y legal. Hablemos ahora del voto de la comunidad latina en los Estados Unidos. Es fundamental. La candidata Kamala Harris y el candidato Donald Trump así lo saben y pese a su discurso beligerante, Trump también les ha hecho promesas de campaña. Los detalles. ¿Qué ofrece
favorecen al electorado latino, la primera minoría étnica, los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La demócrata Kamala Harris prometió ayudar a la clase media, a los trabajadores y a las familias con créditos y apoyos económicos, así como reenviar al Congreso la ley de la reforma migratoria para dar ciudadanía a 11 millones de personas indocumentadas. Somos una mayoría, la gente latina. Y aunque ella no es latina, es una inmigrante igual que nosotros. Ha pasado por las mismas situaciones de discriminación. Esta ley también incluye el cierre de la frontera con México para evitar la inmigración irregular. Al dirigirse a los votantes latinos, el candidato republicano Donald Trump ha prometido construir más del muro fronterizo, reforzar la vigilancia en la frontera con México y realizar deportaciones masivas. El éxodo de migrantes hacia Estados Unidos en los últimos 4 años, durante la administración Biden, así como la inflación que elevó el costo de la vida y el respaldo del Partido Demócrata a la práctica del aborto, son temas que influyen en el voto de los hispanos o latinos que se reconocen conservadores y seguidores de Trump. In recent years, we have a lot of people coming through the border. En los últimos años, mucha gente ha cruzado la frontera y eso es algo que a los latinos que viven aquí desde hace décadas no les gusta mucho, porque sienten que la gente nueva simplemente se está saltando la línea. O sea, muchas de las cosas que dice Trump son antimigrantes porque su base le encanta eso. Su base es antimigrante como él. Okay, entonces, desgraciadamente hay latinos que no están bien informados de verdad de lo que está pasando y de lo que representa y el peligro que es Donald Trump. Grupos de migrantes realizan campañas para que ciudadanos latinos se registren para votar. Lo más importante es que tenemos que asegurar que la comunidad tiene la información sobre cómo va a votar, dónde votar, que es importante votar y que si hay problemas, a dónde ir, si hay problemas. Realmente necesitamos reforzar este mensaje. Lo que hacemos es tener conversaciones sobre las campañas de presentar las propuestas que tienen ambos candidatos, tanto los candidatos demócratas como el republicano con su vicepresidente, y comparar quiénes tienen mejores propuestas, qué beneficiaría a nuestra comunidad y los riesgos que presenten en las propuestas. Para participar en los comicios del 5 de noviembre, 36.200.000 ciudadanos latinos están registrados, 4 millones más que en las presidenciales de 2020. California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona tienen el mayor número de latinos inscritos para votar. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y bueno, en otros temas, luego de la sorpresiva detención de Ismael Zambada, conocido como el Mayo Zambada, allá en Estados Unidos, las dudas sobre cómo ocurrió se dieron casi de inmediato, y es que a todas luces pareciera que fue un suceso lejos de los procedimientos habituales. Ya han pasado varios meses desde esa detención y aún hay más dudas que respuestas sobre la legalidad del operativo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que el gobierno de Estados Unidos debe aclarar en qué condiciones fue trasladado Ismael Mayo Zambada hacia aquella nación el pasado 25 de julio, porque, dijo, se considera que fue un secuestro. Durante la conferencia matutina, Gertz Manero sostuvo que el avión utilizado para el secuestro tenía una matrícula clonada. Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales. El funcionario dijo que ya solicitó formalmente la información de la detención del Mayo Zambada, conforme al derecho internacional público, pero las autoridades norteamericanas no han respondido. He informado una parte, pero falta otra que es fundamental. A esa persona que fue secuestrada en Culiacán, llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos. Se tiene que identificar
el vehículo, que en este caso es el avión, que traía sus matrículas clonadas. ¿Por qué? Porque ningún piloto, ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones? Porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró. Que nos den todos esos datos que son útiles. El secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública. Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que más allá de los requerimientos de información de la Fiscalía General de la República, a Estados Unidos estimó que la captura del Mayo Zambada debería ser festejada por ambas naciones. Pasó en Sinaloa el 25 de julio, se debería celebrar para el pueblo de México, tanto como al pueblo de los Estados Unidos. Es victoria grande logrado por los esfuerzos mexicanos y los esfuerzos de los Estados Unidos. En respuesta al pronunciamiento del fiscal general de la República, Alejandro Hertz, el diplomático estadounidense reiteró los informes y comunicaciones desde su país con autoridades mexicanas, pero no ofreció detalles sobre la personalidad y paradero del piloto que llevó al Mayo Zambada y a su presunto secuestrador, Joaquín Guzmán López, el Chapito, a Estados Unidos. Tampoco de la matrícula clonada del avión en que fueron transportados, ni el registro de las autoridades de aviación de ese país sobre el ingreso del aparato. Ken Salazar se limitó a responder que este asunto está en investigación y reiteró que no fue una operación en la que participaran agencias de Estados Unidos en territorio mexicano y que el piloto no es estadounidense ni contratista de algún organismo de esa nación. Y pidió volver a elevar el nivel de la relación bilateral como corresponde a los más grandes socios del mundo. Lo más importante es levantar el entendimiento de México hacia los Estados Unidos y Estados Unidos así a México. 11 Noticias. La acción deportiva, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buenos días, Guadalupe. Bien, aquí estamos al tiro para ver lo del qué pasó en el Diamante, qué pasó en la Serie Mundial. Un gran drama, por fin los Yankees ganaron un juego. Vamos a ver qué pasa hoy, pero la historia aquí la tenemos. Finalizó el juego 4 de la Serie Mundial en las Grandes Ligas y los Yankees de Nueva York hicieron valer su localía al dejar la pizarra 11-4 frente a los Dodgers de Los Ángeles. Ahora la serie se coloca 3-1 en favor de los angelinos. Y es que aunque parecía que los de California volverían a barrer a los locales, este encuentro le perteneció a la novena dirigida por Aaron Boone, quien logró obtener su primera victoria tras lograr 9 imparables, entre ellos 3 cuadrangulares y 3 dobletes. La noche la abrió Freddie Freeman al conectar en la primera entrada un cuadrangular impulsando 2 carreras y estableciendo una nueva marca de home runs consecutivos en juegos de Serie Mundial. Sin embargo, los héroes de la noche fueron Anthony Volpe, quien logró conectar un cuadrangular que le dio la ventaja de 5 carreras a 2 a Nueva York apenas en el inning 3. Ya para la octava entrada, el venezolano Gleyber Torres lo acompañó con un home run de 3 carreras, dejando una pizarra de 11-4, sentenciando así la victoria de los Yankees y dándoles un día más de vida en este clásico de otoño. La tarde de este miércoles, en punto de las 18:08, Yankees y Dodgers volverán a la Gran Manzana. Los bombarderos del Bronx quieren mantenerse con vida y alargar la serie. Sin embargo, los angelinos están a tan solo una victoria para poder llevarse su 8º título. Con información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. Y hasta aquí la información deportiva. Muy buenos días. Muy brevemente, es momento de conocer las condiciones meteorológicas para este miércoles. Itzel Gómez, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, Angie. Así es, vamos rapidísimo al pronóstico por regiones. Iniciamos en la península de Yucatán. Mucha precaución en Quintana Roo por los fuertes aguaceros que caerán esta noche. Es probable que haya inundaciones y encharcamientos. También lloverá en Yucatán y Campeche y será una tarde muy calurosa con vientos fuertes. Vamos al sureste, similares condiciones de precipitaciones fuertes con descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y de menor intensidad en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. El evento de norte provocará vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Las temperaturas máximas para esta tarde serán de 30 a 35 grados Celsius. En contraste con el noroeste, no lloverá, aunque predominará el cielo nublado durante el día. El sexto sistema frontal provocará heladas en las sierras de Baja California. El viento será potente, por lo que es probable que haya tolvaneras en Sonora y Sinaloa con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Hasta aquí la información. Muy buenos días. Gracias, Itzel. Gracias, Elvira Angélica Rivera. Gracias, Itzel Gómez y Guadalupe. Tenemos una cita Centro Cultural Torres Bodet mañana a las 6 de la mañana. Buenos días. Los esperamos. Transmitiremos en vivo este espacio desde allá. Buenos días.